5:34 de la tarde, nuevamente gracias por estar conectados con nosotros, por sintonizar Zona F Magazine por la señal del canal Troy. Tenemos invitada, ¿por qué? Porque también vamos a hablar en este caso de salud. Es importante que conozcamos cada uno de los temas, y para ampliar más esta información acerca de la epilepsia y de esta enfermedad que muchas personas tienen, pero pues que no conocen a fondo cómo se debe tratar, o que incluso nosotros que tenemos a un conocido con esta enfermedad no sabemos cómo tratarla. Está con nosotros la doctora Angélica Lizcano, quien es neuróloga epileptóloga. Bienvenida a Zona F. Muchas gracias, muy buenas tardes, Rafa. Usted viene de la IPS Medcare, ¿sí? Sí, señor. Está con nosotros hoy, por supuesto, para ampliarnos más esta información, para conocer a fondo de qué se trata esta enfermedad. Iniciemos como diciéndole pues a todos los televidentes, en este caso, ¿qué diferencia hay entre una crisis epiléptica y una epilepsia? Y pues, por ejemplo, ¿qué persona puede sufrirlo en este caso? Bueno, realmente la gente tiende a confundir mucho esos dos términos. Una crisis epiléptica, por definición, son unas descargas de un grupo de neuronas, una descarga normal, excesiva de un grupo de neuronas. Pero cuando hablamos de epilepsia, se caracteriza porque es una enfermedad crónica, pero se caracteriza por ser crisis epilépticas recurrentes y que no tienen ningún tipo de desencadenantes. Es decir, aparecen espontáneamente de formas repetitivas, y eso es lo que queremos caracterizar o diferenciar. Una epilepsia ya son crisis recurrentes, y una crisis epiléptica es solamente una crisis que puede ser desencadenada, por ejemplo, por una supresión de alcohol o por una baja de glucosa. Esas son condiciones diferentes y no podemos llamar epilepsia a pesar de que se repitan. Ok, doctora, hablemos entonces de la crisis. ¿Qué hacer ante la primera vez que vemos nosotros esa crisis? ¿Qué hacemos ante esa crisis epiléptica? Bueno, hay que caracterizar dos cosas. ¿Es la primera vez que el paciente está convulsionando, o es la primera vez que vemos a un paciente con epilepsia? Okay. ¿Sí? Vamos a suponer que es la primera vez que estamos frente a un paciente con epilepsia. Entonces, lo que tenemos que hacer es guardar la calma, es saber reconocer los síntomas que presentan. Generalmente, digamos que lo más fácil de reconocer, lo que la mayoría de la gente caracteriza como una crisis epiléptica, es aquel ataque en el cual cae al suelo, empieza a echar baba, a salir baba, a tener movimientos que llamamos tónico-clónicos, que son sacudidas de las 4 extremidades. En ocasiones se orinan, en ocasiones se muerde la lengua. Entonces, ¿qué hacer ante esa crisis que estamos presenciando? Guardar la calma, tratar de contabilizar con un reloj cuánto tiempo demora esa crisis, tratar de ver si de pronto hay un objeto alrededor con el cual él se pueda lesionar. Vamos a suponer que llega a presentar acá, tenemos un vidrio, que sí, lo mejor es retirarlo para que no se llegue a lesionar. Okay. Tratar de mejorar la vía aérea, y eso se logra tratar de aislar a cualquier persona que esté alrededor para que facilitemos el oxígeno. Y lo que no debemos hacer, porque es una cosa que mucha gente trata de hacer, es tratar de obtener que se evite que se muerde la lengua. Y digamos que mucha gente trata de que se muerde la lengua, coloquémosle un pañuelo, coloquémosle un trapo, y lo que hacen es que no llega el oxígeno a la persona, porque le están cerrando esa vía de oxígeno, y lo que podemos hacer es que pueden inclusive broncoaspirar, y lo que debemos hacer es colocarlo de medio lado para que la babita que ellos tienen no se llegue a pasar a los pulmones, es decir, no broncoaspiren, y de esa forma facilitemos el paso del oxígeno y esperar a que la persona se recupere. ¿Por qué 5 minutos? Porque después de 5 minutos de una crisis convulsiva, lo que entramos a llamar es un estatus epiléptico, y eso es una emergencia que requiere un manejo especial en urgencias y un traslado a urgencias. Entonces, en sí es contabilizar el tiempo, guardar la calma, evitar cualquier objeto que pueda lesionar al paciente, y evitar todo aquello que pueda obstaculizar el paso del aire. Doctora, hablando ya de convulsiones, ¿normalmente la epilepsia siempre se manifiesta de esta manera o pueden haber otros síntomas? Bueno, la gente, como les dije, generalmente acostumbran a llamarse la atención o llamar epilepsia simplemente aquel ataque convulsivo que acabé de mencionar, las crisis tónico-clónicas, pero hay otras manifestaciones más sutiles que de pronto muchos de nosotros podemos haber visto con paciente y no percatamos que estamos ante una crisis epiléptica focal, que caracteriza que puede ser focal o generalizada. La generalizada, la que acabé de mencionar, y la focal es aquella en la cual tiene manifestaciones que pueden ser para la parada de la actividad de la persona, es decir, la persona está hablando contigo y de un momento a otro para la actividad,
queda con la mirada fija, como perdida, en ocasiones queda como si fuese buscando algo, empieza a realizar algunos movimientos como de chupeteo o masticación. En ese momento, si usted le habla, usted empieza a ver que él no le responde o posiblemente responde a incoherencias. Muchas veces ellos empiezan a presentar algo que llamamos automatismos, que son como unos movimientos involuntarios que pareciera que tuviesen un propósito: abrocharse la camisa, tocarse el cabello, buscar algo. Eso se llaman automatismos manuales, y en ese momento, digamos que si usted empieza de pronto a sujetar al paciente, puede de pronto tornarse un poco agitado, en ocasiones finalizan un poco agresivos. Generalmente no duran más de 3 minutos. Pueden que después de eso queden un poco desorientados, y pues la idea después de ese tipo de crisis es tratar de decirle lo que le pasó, orientarlos, y si es la primera vez que ellos llegan a tener alguno de estos eventos, es remitirlos a urgencias, puesto que si es la primera vez que tiene, es necesario un diagnóstico temprano, porque hay muchas causas de epilepsia, entre esos un tumor, una infección en el cerebro, varias causas que pueden tratarse de forma oportuna, y como son condiciones agudas, tienen que ser remitidos rápidamente a urgencias. Ya el paciente que de pronto sigue y persiste con las crisis y ya fue diagnosticado con epilepsia y ya le hicieron los estudios iniciales, ahí sí se obtiene un manejo completamente diferente, no necesariamente tiene que estar asistiendo a urgencias ante cualquier crisis. Doctora, hablemos entonces de los mitos y esas falsas creencias que tienen de pronto las personas frente a los pacientes con epilepsia. Bueno, ya dijimos uno, que era el de la gente que tiene la costumbre de colocar algún objeto en la boca para evitar que se muerda. Realmente, hasta ese momento, no hay nadie en el mundo que se haya muerto por haberse tragado la lengua durante una crisis. Entonces, no existe en la literatura esto, no hay ningún problema. Sí es posible que se lleguen a morder la lengua, pero la lengua es fácilmente cicatrizable. Entonces, realmente, el tratar de evitar de que se muerda la lengua, podemos empeorar la situación. Entonces, tratemos de ver que digamos que lo menos peor es que se muerda la lengua. ¿Qué otro mito se tiene? Que la epilepsia es una enfermedad mental o una enfermedad, todavía lo tienen como ese tabú, que es un espíritu, que lo que fue poseído. Entonces muchas veces antes de consultar con el médico consultan con sus religiones o sus pastores o sus sacerdotes, y realmente es bueno orientarse a que es una enfermedad que tiene unas características distintas, que tiene, digamos, unas manifestaciones muy fácil de reconocer, y que además tiene un manejo diferente. Fuera de eso, otro de los mitos que se tienen es que hay que alarle el dedo corazón al paciente, que con eso fácilmente se quita la crisis. Mucha gente yo creo que lo ha hecho, si es que en algún momento lo han presenciado, pero no, realmente las crisis epilépticas, la mayoría son autolimitadas, y esto quiere decir que tienen un inicio y un final típico o promedio, que son más o menos 3 minutos, y en ese tiempo realmente lo que hagamos no hay nada que la pueda parar. Ni alarle el dedo, ni colocarle alcohol, ni hacerle absolutamente nada. Realmente no hay nada que lo podamos parar. Las recomendaciones de qué hacer es las que ya les dije. No darle agua inmediatamente después, porque hay que esperar a que el paciente recupere completamente la conciencia. Otro de los mitos que también surgen con mucha frecuencia es que todas las personas con epilepsia son distintas, que no pueden estudiar, que no pueden trabajar. Y realmente yo tengo muchos pacientes que tienen unas capacidades intelectuales igual que nosotros, y de pronto algunos de ustedes puedan que tengan algún familiar o pueden tener epilepsia y se dan cuenta de que tienen características muy semejantes a cualquier otra persona que no padece esta enfermedad. Es simplemente una condición que puede ser tratada, y que pueden, incluso tengo colegas neurólogos con epilepsia, tengo pacientes gerentes de bancos. Realmente la característica de si tiene o no alguna alteración cognitiva es dependiendo del tipo de epilepsia, y para eso pues digamos que la indicación de si no puede trabajar o no puede estudiar es mejor que sea orientado con el especialista, con el neurólogo, para que ellos le puedan decir si sí o no, y depende de varios factores, pero realmente la mayoría llevan una vida normal. Llevan una vida normal, y la idea es eso, es tratar de incluir a esas personas ante la sociedad, y dejar esa estigmatización que se tiene con la enfermedad. Doctora, ¿existe algún día en el que se haga, o sea, sea alusivo como tal a la concientización de esta enfermedad? Sí, se creó desde hace varios años. Una niña canadiense con epilepsia que se llama Cassidy Megan creó un día que es el 26 de marzo como el Día Púrpura. Pues la gente también lo llama como el Día de la Epilepsia, y ese día lo que empezaron
en Canadá y después empezaron a replicar en diferentes partes del mundo, es tratar de llevar una prenda de color púrpura, el cual muestra a las personas que si bien ellos no tienen una vida color de rosa, a ellos les tocó una vida color púrpura. El púrpura es como la flor de lavanda, que significa como esa soledad, ese aislamiento que muchas veces las personas sienten ante la enfermedad, y lo que queremos es eso, evitar de que la gente se sienta así, que se sientan aceptadas por la sociedad, que se sientan de que puede ser uno de nosotros y que nadie va a saber que tiene epilepsia porque simplemente es difícil de distinguir, a no ser de que presente la manifestación. Claro, llevar una vida normal, que es lo Tratar que de todos... llevar una vida inclusiva, que sean aceptados, que vean que pueden hacer muchas cosas, Claro que muchos deportes, muchas actividades, muchos labores, trabajos que pueden desarrollar Sin con ningún inconveniente. sin ningún inconveniente, tratándose obviamente, oportunamente y tratando de llevar unos controles adecuados. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, Muchas gracias por a ampliarnos ustedes. toda esta información y nada, pues más adelante esperamos estar nuevamente con usted, contar con su presencia y conocer más sobre otras enfermedades, ¿por qué no?